estos cantos hermosos, ¿no? Voy a usar la frase que marca, ¿no? En donde voy a empezar con este mensaje, con la ayuda de Dios el día de hoy, ¿no? Que en victoria Él resucitó, cantamos en el penúltimo canto. El Señor venció la muerte en la cruz y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, como Él mismo lo había declarado en su mensaje. Dice el versículo 3, ¿no? Desde ahí vamos a iniciar. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La semana pasada, hermanos, fuimos expuestos a la palabra de Dios, pues recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo vimos cómo el Señor resucitó de la muerte. El privilegio que tuvieron las mujeres de verle resucitado, primeramente, ¿no? Cuando regresaban, al final de cuentas, es tanta la evidencia que los evangelios nos muestran estas pruebas indubitables, estas manifestaciones del Señor que no dejan lugar a dudas a su resurrección, empezando por estas mujeres de regreso a anunciarles a los apóstoles lo que había sucedido, ¿no? Esto lo podemos ver en Mateo 28, del 8 al 9. También vimos ahí en Lucas 24, 13, 35, dos personas que iban en el camino a Emaús, cómo se encontraron con el Señor, cómo el Señor estuvo con ellos y ellos le contaron todo lo que había sucedido, ¿no? Y no lo reconocieron hasta que el Señor se puso a partir el pan, ¿no? Y estos hombres tuvieron una intención de ir y avisarle a los demás. Regresaron en esa misma hora a Jerusalén, al aposento alto, donde se cree que estaban los discípulos, no por fe, no porque hayan tenido toda la confianza en Cristo, sino por miedo. La misma Escritura lo declara. Tenían miedo de todo lo que estaba pasando. Crucificaron a Cristo, crucificaron a Jesús, vienen por nosotros, pero permanecían juntos de alguna manera. Y estos hombres que habían visto a Jesús resucitado van y les dicen a los apóstoles lo que había pasado, pero ni a ellos le creían. En Marcos 16, 12 al 13 dice la Escritura: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Este es el pasaje paralelo a Lucas 24, 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Tampoco le creyeron a las mujeres. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? ¿Cuál fue la reacción de Juan? Salieron corriendo a la tumba, ¿no? Y la Escritura dice que Pedro se maravillaba, pero no le había visto, aún no creían, no sabían, estaban confusos. Era algo indescriptible, algo nunca antes suscitado. Entonces, hermanos, con esto en mente y las pruebas indubitables que el Señor pone en las Escrituras de su resurrección y otras más que veremos a continuación después de esta oración, iremos introduciéndonos al mensaje del día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ver los tres bautismos y la ascensión de Cristo. Bendito Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias por tu amor, por la misericordia, Señor, que has mostrado en nuestras vidas, por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y permítanos presentarnos delante de ti como es digno, Señor, de aquel que dio su vida por nosotros, aquel que le debemos todo lo que tenemos, todo lo que creemos, la fe, Señor, que tenemos en ti, dada por el Espíritu a nosotros, Dios. Nos fue revelado, Señor, todo de parte de ti. Has cambiado nuestra vida, Señor, y has puesto, Señor, un propósito en ella. Ayúdanos a cumplirlo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, los tres puntos, hermanos: la vital importancia de la venida del Espíritu Santo. El otro, Paracleto, ¿no? Dijo Jesús: enviaré
Es necesario que yo me vaya y vendrá otro consolador, otro igual a mí. El segundo punto que miraremos es el significado del bautismo de Juan, que ya mi hermano Emilio dio un preludio, por lo que hará más corto el sermón para aquellos que estuvieron en la escuela dominical. El bautismo de Juan el Bautista, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo ahora en Cristo que tenemos los creyentes. Y en tercer punto, la ascensión de Cristo, necesaria para la venida del Espíritu Santo y las implicaciones para la iglesia naciente en ese momento y hoy en día. Entonces, hermanos, las apariciones de Cristo continuaron aproximadamente por un lapso de 40 días, convenciendo por vista de que había resucitado a los apóstoles. Al principio no creían, aunque Juan y Pedro fueron corriendo a ver la tumba vacía, y como Pedro se maravilló de esto, no le creyeron ni a las mujeres, ni a estos dos hombres de Maús, sino hasta que ellos mismos vieron al Señor resucitado. Es decir, no creían y el Señor se les presentaba y se maravillaban y creían. El punto de que había resucitado. Acompáñenme al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En Marcos 16:14, Jesús le reprocha su incredulidad, pues no habían creído en el testimonio de a quienes le habían visto primero. Ya con el anuncio antes de su muerte de que era necesario que él muriera en la cruz y resucitara el tercer día, aún los ángeles le recordaron esto a las mujeres mismas, ¿no? En Lucas 24, 6 a 8. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. Entonces no fue sino que hasta que vieron al Señor, los 10 apóstoles, que creyeron, ¿no? A pesar de los testimonios previos de los que ya le habían visto resucitado. Dije 10 apóstoles porque hay que recordar que el apóstol Tomás no estaba presente en esta ocasión. Ya en Juan 24, 29, 20, veamos, hermanos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos en sus pies, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Como vemos la actitud de Tomás. Por este pasaje podemos señalar y podemos ver su incredulidad, pero no fue muy diferente a la de los demás apóstoles, ¿no? Más que este era más manifiesto, era más reacio. Es aquel Tomás que le dijo al Señor cuando iba a Galilea, allá a la casa de Lázaro, que había muerto: vayamos, no, Señor, ya estaban planeando el complot para prenderle, y los demás discípulos temían por su vida, ¿no? Y Tomás fue el que dijo, no, nomás Pedro era aventado y todo para adelante. También Tomás le dijo: vayamos y muramos contigo. Este mismo Tomás es el que le dijo: si no metiere, no nomás ver, si no metiere, dice, mis dedos en los clavos, en la señal de los clavos, de los pies y las manos, y metiere mi mano en un costado, no creeré. Y 8 días después, al siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, dice el Evangelio de Juan 20, en el versículo 26. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Inmediatamente le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo el Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? Esta respuesta, hermanos, aquellos que hemos creído en Cristo, de alguna manera la hemos expresado. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Reconociendo el señorío de Cristo, su deidad, y como Salvador
de los pecados como su Salvador. Jesús le dijo algo muy importante, hermanos, que aplica para hoy en día, para nosotros. ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Porque me has visto, Tomás, creíste. ¿No? Y aquí puede aplicar el dicho que nosotros tenemos aquí, ¿no? Le dijo a Tomás para que escuchara a Pedro. Recordar que la actitud de los demás apóstoles, de los demás seguidores de Cristo, no fue muy diferente. Lo vieron las mujeres, no le creyeron. Lo vieron los del camino de Emaús y no le creyeron. Sino hasta que ellos fueron testigos y vieron y creyeron porque el Señor mismo se manifestó. Vean, tóquenme, metan sus manos, denme de beber. Un fantasma no tiene huesos, ni carne, ni come, ni bebe, como yo lo estoy haciendo. Yo soy, le dijo el Señor. ¿No se acuerdan que se los dije? Que tendría que resucitar al tercer día. Pero el Señor le dijo a Tomás, para que escuchara a Pedro y los demás: porque me han visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, ¿tú has creído en Cristo? ¿Le has visto? Bienaventurado, dichoso, gozoso, bendecido del Señor. No hemos visto a Cristo y hemos creído. ¿Y cómo es que hemos creído? Los apóstoles y sus discípulos fueron testigos, al igual que la multitud que anteriormente le seguía y que dejaron de seguirle por las duras palabras de Jesús, ¿no? Cuando los alimentó y el Señor les dijo y ya no le siguieron más, pero quedó un remanente allí. En Hechos habla de que estaban juntos 120 personas. El apóstol Pablo dice que se le apareció a más de 500 personas, pero era un grupo reducido con la cantidad de personas que seguían anteriormente a Jesús. Solamente quedaron los verdaderos seguidores o los que el Señor había puesto, ¿no?, en su santa soberanía y voluntad, que le siguieran, ¿no? Fueron testigos estos hombres y mujeres, jóvenes y niños, de las obras de Jesús, prodigios y milagros. Y no solamente testigos, sino bendecidos por su mano. ¿Se acuerdan de la suegra de Pedro? Sanó enfermos, hermanos, cojos, ciegos, mudos, leprosos, paralíticos. Resucitó a Lázaro, calmó el mar, el viento, caminó por el agua, alimentó a 5,000, a 4,000. Escucharon el mensaje, el anuncio de su muerte. Fueron testigos de la resurrección, lo vieron resucitado. Y no creyeron. Y no me malentiendan, porque en la oración dice que el Señor, que creyeron en Él, no tenían un concepto completo de todo lo que tenían que creer. A pesar de que lo estaban viendo, ¿qué es esto? Es Jesús resucitado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? No comprendían, hermanos, todo el significado. Las mentes limitadas que tenemos, la mente limitada que también tenían en aquel tiempo, no podían abrazar todo el significado de lo que Cristo hizo en la cruz. Aún en Hechos 1:6, la pregunta de parte de algunos de los 120 que estaban ahí, o que se cree, yo agarré ese número como referencia, después medité y se le apareció a 500. ¿Cuántos eran? La Escritura ahí mismo en el capítulo 1 habla que estaban 120 reunidos antes del derramamiento del Espíritu Santo, y tomo este número como referencia, porque si hubieran sido los apóstoles, Lucas hubiera dicho, los apóstoles le preguntaron. No, la pregunta de parte de algunos de los 120 era: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto lo viene en Hechos 1:6, donde ellos esperaban a un reino terrenal y político. ¿No? Si antes de que fuera crucificado lo creían de esta manera, porque venía con poder, con autoridad, haciendo cosas que solamente Dios podía hacer. Ahora resucitado, tenemos a un Jesús renovado, un mejor líder que nos puede dar y traer la libertad en este tiempo del Imperio Romano. Querían traer libertad, querían que les diera la libertad como nación. Hermanos, si estas personas, o los primeros cristianos, con todo esto dudaban, cuando fueron testigos de lo que les acabo de mencionar y de lo que los evangelios hablan,
Y aún Juan dice de su libro que podemos aplicarlo a todas las escrituras. Y me llama la atención que este pasaje de Juan viene después de la resurrección. Muchas señales y prodigios hizo el Señor Jesús delante de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero las que están han sido escritas para que creáis que Cristo es el Señor. Todo lo que está escrito, hermanos, es para que creamos. Pero ellos que fueron testigos oculares, lo vieron, escucharon su mensaje, dudaban. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a creer o cómo es que creemos? Y esta, hermano, es la mayor prueba del poder y obra del Espíritu Santo. La importancia de su venida al transformar al hombre, dándole la oportunidad del nuevo nacimiento y fe en las obras de redención de Cristo, que cumplió con su muerte, ¿no? En la muerte en la cruz y su resurrección. El poder de comprender por medio de las Escrituras nos da oídos y vistas espirituales, nos lleva al arrepentimiento y nos coloca en una posición segura de salvación. ¿Cómo es que creemos, hermanos? Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, lo que vemos aquí en el capítulo 1, versículo 4, les dijo, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. La promesa del Padre, hermanos, es que Cristo iba a ascender a los cielos y el Espíritu Santo vendría. Este Espíritu Santo vino y lo podemos ver en Hechos 2:1, que veremos más adelante y estudiaremos con más detenimiento el cumplimiento de la promesa del Padre. Promesa que nos ha alcanzado a ti y a mí para poder creer, para poder entender lo que hemos visto y lo que hemos oído en las Sagradas Escrituras. Nosotros no fuimos testigos oculares. Aquellos hombres, aún viendo y escuchando de manera personal, visible, cercana, viviendo estas cosas, viendo al Señor Jesús resucitado y glorificado, su creencia o su entendimiento no era completo. Faltaba el cumplimiento de la promesa de Dios, la venida del Espíritu Santo. ¿Recuerdan en Lucas 24 cómo el Señor dice que les dio entendimiento para que comprendiesen por las Sagradas Escrituras todo lo que estaba escrito delante de Él? Esta era una característica del Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento, aquí mismo durante el ministerio de Jesús en la tierra, cómo el Espíritu Santo venía y se iba, no permanecía, no estaba de forma permanente en la vida del creyente. Lucas 24, 44 y 49. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, de que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Es lo que vemos aquí también en el versículo 4 de Hechos. Quédense en Jerusalén. Esperen la promesa de mi Padre. Recuerden que Lucas hace un intercambio entre el Evangelio y en el libro de los Hechos. Y vemos en Hechos 1:8, cuando el Señor antes de ascender al cielo le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primeramente vemos que el Espíritu Santo, la promesa del Padre ha venido a nosotros con un propósito de serles testigos. Y al serles testigos, hermanos, también nosotros hemos sido alcanzados por esta palabra que ha sido predicada desde ese tiempo en Hechos hasta hoy en día. Palabra de Dios que transforma la vida del hombre.
por obra del Espíritu Santo en nosotros. Cosa que no hubiera sido posible si el Espíritu Santo no hubiera venido. Cosa que no hubiera sido posible si Cristo no hubiera ascendido. Y cosa que no hubiera sido posible si Cristo no hubiera muerto y hubiese resucitado. El fundamento de nuestra fe, hermanos, está en la cruz y en la resurrección de Cristo. Pero es el Espíritu Santo el que nos muestra y nos da ese entendimiento, es el que nos quita el velo de los ojos para poder entender. Y la primera reacción, como mirábamos en la mañana, es arrepentirte. Esta promesa se cumplió 10 días después, en la fiesta del Pentecostés, hermanos, en Hechos capítulo 2. Este acontecimiento, hermanos, es algo que cambió por completo el curso de la historia y de la relación que el hombre tenía con Dios. También cantamos sobre esa cima, ¿no? Sobre ese abismo que había entre Dios y los hombres. Abismo que el Señor lo ha acortado. Lo acabamos de cantar. En el pasado el Espíritu Santo, hermanos, había venido sobre algunas personas quienes había escogido para comunicar su palabra, ¿no? A los profetas. Y se acuerdan del capítulo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, donde viene el Salón de la Fama. ¿Sí lo han leído? Así les digo yo, el Salón de la Fama, ¿no? Los héroes de la fe. Dice, por ejemplo, en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Siempre les digo, hermanos, si se te hace muy difícil entender o creer que es verdad el Génesis 1:1, cuidado, no es algo épico, no es algo bonito, no es algo narrativo, mitológico. Es la verdad de las Escrituras, el Señor creó todas las cosas. Y fíjense, en el mismo principio de la creación, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios del que estamos hablando, estaba ahí supervisando la creación. ¿De acuerdo? Y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas, sobre la faz de la tierra. Y es lo mismo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día en nuestras vidas. Que toda persona sea transformada, creada, conformada a la imagen de Cristo, supervisando, apoyándonos, capacitándonos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Sigo leyendo en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En el 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No había llovido y Noé le creyó al Señor. Por la fe. Y el punto aquí, precisamente, hermanos, es eso, la fe. ¿Quién nos da el don de la fe? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, ¿no? Por medio de la fe. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que obra en nosotros para darnos vida eterna. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros para llevarnos al arrepentimiento, la confesión de pecados y el creer en Cristo. No hay nada que tú y yo podamos hacer. No estoy hablando ni haciendo menos la obra de Cristo en la cruz. El propósito de esta mañana es exaltar las obras del Espíritu Santo. Pero nuestra fe está fundamentada en los hechos de Cristo en la cruz. No hay tal separación. Al contrario, generalmente tendemos a minimizar a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Tendemos a minimizar porque es el que nos redarguye del pecado, es el que está con nosotros. Así como también en su tiempo, en su ministerio, querían minimizar a Cristo. Así como el pueblo de Israel quería minimizar a Dios, el Padre. Es una característica del rezago de pecado que queda en nosotros, hermanos. Contristamos el Espíritu, dijo Pablo. No contristéis el Espíritu, lo entristecemos, lo apagamos.
de alguna manera, pero Él está en nosotros y mora en nosotros, como veremos más adelante. La promesa del Padre, hermanos, es algo completamente nuevo. En este tiempo, el Espíritu Santo de Dios habitaría permanentemente en los creyentes y nos ayudaría a vivir la nueva vida que Cristo había comprado con su sacrificio en la cruz. Esto, hermanos, es ser bautizado con el Espíritu Santo, que dice en Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ser sellado y que el Espíritu Santo venga a morar en ti de manera permanente. ¿Ves esto? El significado del bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de Cristo, vamos a ver. Y en estos mismos temas seguiremos viendo la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Son temas que se empalman y unos con otros se van aclarando, ¿no? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Qué es lo que obtenemos con el bautismo del Espíritu Santo, hermanos? 4 palabras. Tuve que meterme ahí al Word y buscar una para que fueran 4 R's. Regeneración, hermanos. Residiendo, restringiendo y repartiendo. Ese es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué es la regeneración, hermanos? Regenerar es renacer, es donde procede el concepto de nacer de nuevo. Vemos el texto famoso, clásico, que la mayoría de nosotros conocemos del Evangelio, en Juan 3:3, ¿no? Donde el Señor le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. ¿Qué tiene que ver esto con la obra del Espíritu Santo, hermanos? Le dice el Señor, eres tú maestro de la ley y no conoces otra cosa. ¿Cómo, Señor? Pues me voy a hacer niño otra vez, meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Nicodemo, perteneces al Sanedrín, eres el máster y no sabes estas cosas. Debía de saberlas, y sí las sabía, pero no las entendía, no las comprendía. Otra prueba de que todavía no venía el Espíritu Santo y que no había nacido de nuevo. El punto que Jesús quería establecer es que Nicodemo debía de haber sabido la verdad. Estas verdades que fueron escritas en Deuteronomio 36. Moisés le dijo a los israelitas que antes de entrar a la tierra prometida, que el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Esta circuncisión del corazón es la obra del Espíritu Santo y únicamente, hermano, puede ser realizada con Él. Es lo que el Espíritu Santo hace en tu vida para que tú puedas amar al Señor, tu Dios, tu Salvador, con todo tu corazón. Hermano, si tú has declarado a Cristo y lo amas con todo tu corazón, eso lo ha hecho el Espíritu Santo. También vemos el tema de la regeneración en Ezequiel, en 2 pasajes, en capítulo 11, 19, 20, dice la palabra del Señor. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de la carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplas, y me seas por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Se acuerdan de la declaración de Tomás? Señor mío y Dios mío, obra del Espíritu Santo. Claro, aún no venía el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de Tomás, pero el Señor en su espíritu se daba entendimiento, iba y venía. Ezequiel 36, 26, 29. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre, hermanos. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y este nos lleva al punto número 2 de cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, residiendo. 1 Corintios 3, 16, 17, Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué dice 1 Corintios 6, 19 al 20, hermanos? Acompáñenme, por favor, allí. 1 Corintios 6, versos del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Encontramos aquí, hermanos, al Espíritu Santo residiendo en nuestro corazón. Cuando nos ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El apóstol Pablo llama a esta morada permanente la garantía de nuestra herencia en Efesios 1, 13 y 14, como bien nos lo leyó nuestro hermano Emilio en la mañana. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, el tercer punto es restringiendo. El Espíritu Santo nos restringe, nos ayuda, nos redarguye del pecado. Juan 16, 8, 11. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y Gálatas 5, 16, 17. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y aquí me acordé de mi hermano, amado Ramón, ¿no? ¿Qué alimentas más? ¿La carne o el Espíritu? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a estar más fuerte? ¿Tu carne o el Espíritu? Entonces, hermanos, vemos aquí cómo el Espíritu nos ayuda primeramente a renacer, a venir a esta vida nueva, nos ayuda constantemente porque de manera permanente viene a residir en nuestro corazón. Eso dice la Escritura, nos redarguye, nos ayuda en nuestra vida, en la lucha con la carne, con el mundo, con Satanás. Nos ayuda a entender y comprender las Escrituras, hermanos. Y la cuarta cosa que nos ayuda el Espíritu Santo en nuestras vidas es repartiendo, capacitándonos para el servicio. En Efesios 4 viene ahí la unidad del Espíritu. De Efesios 4 hasta el 1 al 16. Pero solamente leeremos el versículo 8, el 11 y el 13. Efesios 4, 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Después del versículo 12, 1 o 2 en Hechos, vemos cómo los apóstoles nombran o completan, ¿no?, el número de apóstoles a 12, eligiendo a Matías, que veremos más adelante en otra predicación. Es porque cada uno de ellos tenían una función. ¿Se acuerdan cuál era la función de Judas, el que traicionó al Señor? Era el tesorero, ¿no? ¿Cuál era la función de Andrés? ¿No? Ahí a uno por uno, Señor, te busca, ¿no? Era como el secretario, ¿cómo le llaman al que está, al asistente del Señor, ¿no? Y tenía su grupo íntimo, ¿no? Pedro, Juan, Jacobo, ¿no? Consejeros no, porque pues, ¿quién le va a dar un consejo al Señor? Pero esa da también la idea del por qué. A veces, ¿por qué? Eran 12, con Pablo 13 apóstoles, ¿cuántos pues? Y entramos a veces en estas discusiones, simplemente es porque cada uno tenía una función. Cada uno tenía algo que hacer en el ministerio del Señor. Recuerden que el Señor les dio, en el Espíritu Santo les dio mandamientos. No dice qué les dijo. El más visible de ellos en estos textos es: permanezcan en Jerusalén y esperen. Esperen la promesa del Padre del cual yo les hablé. Eso lo dice en Hechos, hermanos. Esta, hermanos, es una vocación asombrosa, ¿no? Una gloria magnífica a través del trabajo del Espíritu Santo. Necesitamos humillarnos profundamente bajo la poderosa mano de Dios a través de la guía de su Espíritu, para que la gracia venga sobre nosotros y lleguemos a la plenitud, a esa plenitud que la palabra misma nos dice, ¿no? El conocimiento, lo que excede a todo conocimiento, que es Cristo, ¿no? Digamos que lo que Pablo exhortó a Timoteo en Timoteo 4:15: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Resumiendo, hermanos, el Espíritu Santo en tu vida te tiene que ver. Tenemos que ver a Cristo en tu vida. Es lo que nos resalta el Espíritu Santo, resaltar las obras de Cristo en nosotros. Empezando por el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo que ganamos con el Espíritu, con el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Muchos se la pasan discutiendo sobre el don de lenguas, que todavía no llegamos al capítulo 2, pero al menos ni lo dudo tantito, porque el Señor es poderoso, pero el propósito de esto se cumplió. Lo que sí creo que el don de lenguas eran lenguas conocidas. Vamos a ver el contexto cuando entremos al capítulo 2, acerca de la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa hecha a los apóstoles. Vamos a entrar ahora al bautismo de Juan el Bautista, hermanos. Y vamos a ir rápidamente a Mateo 3. Aquí nos vamos a ir más rapidito porque mi hermano Emilio ya vio la clase en la mañana. ¿La grabaron? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Hoy que estamos en tiempo de elecciones, ¿no? Es cuando viene el presidente y pintan las banquetas, ¿no? Y barren por donde va a pasar. Es lo que hizo Juan el Bautista, ¿no? Tapar hoyos es el término, preparar el camino a la llegada del Mesías. Y Juan, dice el versículo 4, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, en aquellos días, dice la Escritura, vino Juan el Bautista. Podemos ver la historia del nacimiento milagroso de Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, pariente de Jesús, pero la Escritura da la idea de que no se conocían, ¿no? Juan el Bautista es el precursor del Mesías. Cristo mismo lo dijo, ¿no? Hay mayor profeta que Juan el Bautista, ¿no? En un término general, pues la cronología revela poco. Cuando dicen aquellos días, no sabemos cuándo, pero insiste que este es un suceso histórico, como bien nos explicó nuestro hermano Emilio en la mañana. Es este bautismo de Juan, que continúa con el bautismo de Jesucristo, es el inicio del ministerio de nuestro Señor en la tierra. Es el arranque, es la patadita de Dios el Padre en la inauguración del reino, que también vamos a ver en un momentito. La palabra arrepentimiento, hermano, significa cambia tu manera de pensar o tu manera de vivir. De hecho, así lo traduce la versión internacional. Una vuelta de 180 grados, como bien decía mi hermano Emilio en la mañana, y no de 360 grados, donde me alejo un poquito del pecado y luego regreso. Es de 180, dando la espalda completamente al pecado, ¿no? Venir y vivir en la santidad. La palabra arrepentimiento, hermano, no es una palabra de sentimientos, sino de acciones. El mismo Juan el Bautista, cuando les dice a los fariseos y a los saduceos en Mateo 3:8, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces no es de sentimientos, es de hacer, no es de decir. Santiago nos dice, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces, ¿es el arrepentimiento algo que debemos hacer antes de llegar a Dios? La respuesta es sí y no. Porque el arrepentimiento, hermano, no describe algo que debamos hacer antes de venir a Dios, sino que describe lo que es venir a Dios. El Espíritu Santo lo primero que hace al darnos nueva vida es redarguirnos de pecado. Inmediatamente viene un arrepentimiento por ellos. Por esto murió Cristo. El llamado al arrepentimiento es importante y no debemos ser negligentes. Es completamente correcto decir que es la primera palabra del Evangelio, hermanos. No vamos a ir por cuestión de tiempo a los textos, pero te lo cito. Arrepentíos fue la primera palabra del Evangelio de Juan el Bautista en Mateo 3:1 y 2. Arrepentíos fue la primera palabra del Evangelio de Jesús, Mateo 4:14 y Marcos 1, del 14 al 15. Arrepentíos fue la primera palabra en el ministerio de la predicación de los 12 apóstoles, en Marcos 6:12.
Arrepentíos fue las primeras palabras en las instrucciones de la predicación de Jesús que les dio a sus discípulos después de su resurrección. Lo acabamos de leer en Lucas 24, 46, 47. Prediquen el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. El texto que tocó nuestro hermano Mino de mañana, arrepentíos, fue la primera palabra de exhortación en el primer sermón cristiano, en Hechos 2, 38, ¿no? Hecho por Pedro, o más bien dicho por Pedro en el poder del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. ¿No? Arrepentíos fue la primera palabra de la boca del apóstol Pablo en su ministerio. Esto lo narra recordando en Hechos 26, 19 y 20. Entonces, hermanos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan quería que la gente supiera que el reino de los cielos estaba cerca, tan cerca como nuestras manos, hermanos. No estaba distante como lo habían imaginado. Es por eso que Juan estaba tan apresurado en su llamado al arrepentimiento. Si el reino de los cielos se ha acercado, entonces debemos prepararnos ahora. El mensaje principal de Juan, hermanos, no era este. Eres un pecador, necesitas arrepentirte. Va implícito. El mensaje principal de Juan era el Mesías, el Rey ya viene. ¿Están listos? El llamado al arrepentimiento es la reacción a la noticia de que el Rey y su reino ya vienen. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Enderezar las sendas, hermanos, tapar hoyos, algo que hacen los políticos hoy en día. Era una práctica común, hermanos, cuando salían los monarcas a expediciones, a lugares desconocidos, mandaba heraldos y gente por delante para enderezar los caminos, para que no fuera a caer el pie de un esclavo en un hoyo, ¿no? Porque pues no había carros antes. La idea de preparar el camino del Señor es una imagen de palabra, hermanos, porque la verdadera preparación no es una imagen de palabra, la verdadera preparación debe tomar lugar en nuestros corazones. Construir camino es muy parecido a lo que Dios debe de hacer en nuestros corazones. Es lo que el Espíritu hace en nuestros corazones. Cuando nos da el nuevo nacimiento, prepara el camino para que por medio de la fe nosotros vengamos al Señor. Jesús era el Mesías y el Rey venidero, y Juan el Bautista era el que clama en el desierto, y por medio de su mensaje de arrepentimiento trabajaba para preparar el camino del Señor. A veces fallamos en apreciar la importancia del trabajo de preparación al Señor, hermanos. Y noten esto, cualquier gran trabajo de Dios comienza con gran preparación. Así que, hermanos, no tengamos en menos el servicio que prestamos al Señor. Planeemos, preparémonos, pues para el Señor nuestro Dios lo hacemos. Los corazones de los hombres, dice Spurgeon, era como un desierto donde no hay camino, pero como súbditos leales hicieron caminos para la llegada de los príncipes amados. Así también los hombres daban la bienvenida al Señor con sus corazones rectos y listos para recibirlos. ¿Qué era el bautismo de Juan? Y lo platicábamos ahorita en el medio tiempo con algunos hermanos. Estaba Juan el Bautista, él nomás lo hacía, por eso se llama él Bautista. No había que todos estuvieran bautizando, solamente era Juan a la orilla del Jordán, y decía que toda Jerusalén y Judea venían a él. No quiere decir que todas las personas, sino muchas personas que estaban esperando al Mesías también escuchaban el mensaje del reino de Dios. Y Juan lo llamaba a arrepentirse, y consistía en bajar al río Jordán y hacer una oración pública de sus pecados. ¿Se imaginan? Como quisiera, así como lo que hacen los sacerdotes, ¿no? Pero ellos no pueden decirlo, pero ahí están escuchando todos. Y consistía en venir y entonces sumergirte en el agua y sacarte. Pero esto no tiene nada que ver con el bautismo, que ahora como creyentes nosotros hacemos, ¿no? Que viene también instituido como ordenanza del Señor Jesús, y vamos a ver a continuación. Es el mismo Juan el Bautista, los fariseos y saduceos, que también estaban listos para recibir al Mesías, pues no se quisieron quedar atrás, aunque sea de manera externa, ¿no? Y Juan les dio una bienvenida cálida y merecida, ¿no? Bienvenidos, oh líderes honrosos de Israel, pásenle. No, generación de víboras, les dijo.
¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya no supe si los bautizó o no, pero lo más seguro que sí. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos, que estaban divididos entre ellos en el mismo liderazgo de Israel, querían estar o dar una muestra visible de que ellos estaban listos para recibir al Mesías, al cual representaban. Y en el versículo 11 anuncia al Mesías que había de venir y anuncia el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Viene otro atrás de mí, el cual... Vamos a la Escritura. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los líderes judíos, hermanos, pensaban que solamente el juicio del Mesías vendría para los enemigos de Israel. Estaban cegados en su propia justicia, igual que a nosotros sin Cristo, confiados en que solamente otros tenían que rendir cuentas a Dios. Todos, hermanos, rendiremos cuentas a Dios. En el juicio, todos pasaremos por fuego. Este es el bautismo de Juan en los evangelios. Preparar los corazones del pueblo para la llegada inminente del Mesías incluía confesión de pecados y sumergirse en el agua. Pero ahí mismo, en Mateo 3:13, narra también el evangelista cómo vino Jesús a bautizarse. ¿Y cómo es que Jesús se bautizó si Él es sin pecado? ¿De qué se arrepintió? ¿De qué pidió perdón? Incluso Juan el Bautista le dice, no, bautízame tú a mí. No, conviene que hagamos toda justicia. Cuando Juan le dice, bautízame a mí, no le está diciendo, sumérgeme en el agua. No, dame el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Y fuego. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, dice el versículo 13, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, y le dejó. Juan identificó al Mesías Jesús al ver el Espíritu Santo en forma de paloma. Juan 1:29b dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que puede quitar el pecado viene a arrepentirse. No, hermanos, Jesús es sin pecado. Entonces, ¿por qué tomó este bautismo de arrepentimiento? Así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús entendía, hermano, porque todo esto que les parecía extraño a Juan, era necesario que se cumpliese con toda justicia. No era que el puro acto por sí mismo contemplara toda justicia, sino que era otro paso muy importante en toda la misión de Jesús para identificarse con todo hombre pecador y caído. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Una misión solamente que sería cumplida en la cruz. Jesucristo lo que está haciendo aquí es identificarse con el pecador. Y vemos después en las Escrituras la manifestación gloriosa de la Trinidad de Dios. Vemos a Jesucristo bajando al Jordán a ser bautizado. Y mientras oraba, dice la Escritura, que fueron abiertos los cielos, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inaugurado el reino de los cielos. La patadita, la aprobación de nuestro gran Señor, Dios el Padre. Este es mi Hijo amado en quien estoy muy contento. Enfatizar, mis hermanos, que Jesús fue sin pecado. Solamente quiso identificarse con el pecador. Pero también fue bautizado para ser identificado por el pecador. Si más recuerdan y leen los evangelios, Juan mismo es el que empuja en ese momento a Andrés y a Juan, síganlo a él. Y luego viene Jacobo y luego viene Pedro, que pues seguramente también se bautizaron en el bautismo de Juan y conocían toda esta preparación y la cercanía del Mesías. ¿Y el bautismo del creyente, hermanos? ¿Qué es? Una proclamación exterior de una conversión interior, hermanos. El bautismo es un acto ceremonial que se realiza después de que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esto se hace normalmente en presencia del cuerpo de la iglesia, con una proclamación pública de la fe
de una persona. ¿Qué significa el bautismo, hermanos? Nos identificamos en la muerte de Cristo y nos identificamos con la resurrección de Cristo para caminar en una nueva vida. Romanos 6, 3, 4 dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y vemos hechos inmediatos. El más conocido, no lo vamos a leer, en Hechos 28, 26, el caso del etíope. Y va leyendo las Escrituras, y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate, y le pregunta qué lees, y le dice que está leyendo. ¿Y entiendes? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe sube al carro y le explica a este etíope, el eunuco, todo lo referente a las Escrituras. Ahí está en el pasaje, en Hechos 8, y al concluir esta explicación, el etíope hace parar el carro y dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. En Hechos 16, 14, 15, y en Hechos 16, 30, 31, 33, no vemos a Lidia, ¿no? Si ustedes consideran que yo he hecho bien, quédense conmigo, ¿no? Esto fue después de bautizarse. Y también el carcelero, ¿no? Que se bautizan después de que los liberó, los sanó, los limpió. Ellos les creyó en el Señor Jesús y fueron bautizados él con toda su casa. En los estudios de discipulado, hermanos, en el Descubra 2, capítulo 5, vemos una historia de un misionero que visitaba la India y hace una pregunta a este misionero: ¿cuántos creyentes viven en esta comunidad? Aquellos que han tomado el Descubra, ¿recuerdan la respuesta? ¿Cuántos creyentes había? ¿Cuál fue la respuesta? Hay 50 creyentes, pero un solo cristiano. ¿Cómo es eso? Porque solo uno se había bautizado. Claro, la salvación no salva, mis hermanos, pero para los hindúes era importante bautizarse. Si no te bautizabas, si no testificabas públicamente que Cristo era tu Señor, aún no eras cristiano. Simpatizabas. Es como cuando Pedro les dijo en 2:38: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro simplemente les estaba diciendo: bautícense en el nombre de Jesucristo. Al hacerlo de esta forma, los judíos estaban renunciando a todo lo que creían, ¿no? A todo su judaísmo, a todo su fariseísmo. Públicamente. Ya no había vuelta atrás. Ya no tenían que buscar a Cristo de noche, como Nicodemo. Andaban en luz y de día, porque se habían bautizado en el nombre de Jesucristo. Puede ser un argumento, ¿no?, de esto que veremos también más adelante cuando veamos la venida del Espíritu Santo. Hermanos, como iglesia sabemos y enseñamos que el bautismo no salva, pues la salvación no es por obras, es una reacción inmediata a la salvación. Es el querer ser identificado con los cristianos y bautizarse, y así también testificar lo que por el Espíritu Santo se nos ha revelado, ser testigo en nuestra casa, vecinos, colonia y toda la ciudad, lo que la Escritura dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los primeros creyentes, hermanos, tenían que renunciar a todos los rituales que hacían en el antiguo pacto, y era importante afirmar su fe ahora en Cristo, el cual es el fundamento de nuestra fe. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro fundamento. No estoy hablando de otro Dios al hablar del Espíritu Santo. Estoy hablando de la tercera persona de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el que ahora mora en la vida de todo creyente. He aquí, hermanos, la palabra de Dios y los 3 tipos de bautismo mencionados en la Biblia. Identifícalos, es importante. Es importante saber qué significa cada uno de ellos. Y ya para concluir, el tercer punto, hermanos, la sesión de Cristo, necesaria para la venida del Espíritu Santo, las implicaciones para la iglesia naciente en ese momento y hoy en día. Dice el versículo de Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cristo, hermanos, fue alzado y
y lo recibió una nube, ¿no? Esto hace referencia a la nube de gloria en el desierto, ¿no? Conocida como la Chequina. Está asociado con la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ellos estaban viendo y fue alzado. Era importante dejarle en claro a los discípulos que Jesús no iba a regresar, ojo, de manera rápida como la resurrección, ¿no? El domingo de resurrección el Señor se levantó de los muertos y ese mismo día estaba manifestándose con pruebas indubitables, como hemos leído, sino que había un trabajo. No entendían, como vemos en Hechos 1:5, Señor, restaurarás el reino. En ese tiempo, lejos estaban estos creyentes judíos, estos judíos que el Señor estaba preparando para iniciar el testimonio de lo que conoceríamos como la iglesia de Dios. Lejos estaban de imaginar que tú y yo como gentiles, como blasfemos, según sus creencias, estábamos incluidos en ese reino. Estaban muy lejos de imaginárselo. Ni siquiera sus hermanos los samaritanos que habían desobedecido a Dios estaban incluidos. Sí, iban a ser testigos, pero ellos pensaban que como lo hacían en el Antiguo Testamento, los pueblos o naciones vecinas a Israel conocían al Dios de Israel, conocían el poder del Dios de Israel. Y de esa manera pensaban ellos que iban a dar testimonio, que iban a mostrar el poder de Dios, ¿no? Entonces el Señor dejó manifiesto que no iba a regresar inmediatamente, como lo había dicho, que solamente le correspondía al Padre saber cuándo. En lunes en Varón estábamos unos hermanos platicando de este tema. ¿Sabe Jesús cuándo es el día? Si decimos que sí, podemos tacharlo de mentiroso, porque digo, le mintió a estos hombres que le preguntaron. Si decimos que no, pues no es Dios. Hermanos, la verdad que esas son discusiones necias. Yo lo que resalto en este versículo es el sometimiento de Jesús, de Dios al Padre. No entremos en discusiones necias. Solamente al Padre le toca saber cuándo es el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos que estar, como dice Apocalipsis en su penúltimo versículo. Sí, Jesús, ven pronto. Debemos estar anhelando la segunda venida del Señor. Pero no debemos estar como estos varones galileos. Estos hombres, unos dicen que era Elías y Moisés, y tampoco voy a entrar en discusiones necias de lo que la palabra de Dios nos dice. Por la manifestación de sus vestiduras blancas, para mí son ángeles. La Escritura dice 2 varones con vestiduras blancas. Punto. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Hermanos, debemos estar anhelantes de la venida del Señor Jesús, que ya fue ascendido al cielo. En nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras obras. Pero no estar literalmente mirando al cielo, sino es por clamor, en oración al Señor por alguna necesidad. La exhortación aquí es al servicio. Que tus obras manifiesten, hermanos, el deseo del que el Señor venga. Ya se les he platicado que mi versículo favorito, o uno de los versos favoritos de la Escritura, es Hechos 2:47b. El Señor añade a la vida de la iglesia que ha de ser salvos. Y alguien preparó el café. Y alguien limpió un baño. Alguien hizo el aseo. Alguien que yo vi arriba afuera. Alguien dispuesto a poner sus dones de limpieza. Pero también hay maestros. También el Señor hoy me permitió estar aquí al frente. Espero haber sido claro con la ayuda de Dios. Hay maestros de jóvenes, tenemos maestros en varones, tenemos la oportunidad de venir al Señor. Hay mujeres enseñándose entre ellas a través de la Escritura. Es decir, una iglesia por la cual Dios dio su vida preparada para recibir los que han de traspasar esas puertas. Y cuando no se animan a traspasar esas puertas, pues también tenemos el discipulado. Hay hombres dispuestos a hablar de la verdad de ese Dios. Pero cuando venga el bautismo del Espíritu Santo, es ahí donde el Señor añade a la vida de la iglesia lo que ha de ser salvos. También el bautismo del Espíritu Santo es como si te sumergieras y cuando emerges a la vida de la iglesia. No estemos, hermanos, mirando hacia el cielo. El Señor vendrá. ¿Se acuerdan que también el Mesías lo tenían como tardanza? El Mesías vino.
El Señor vendrá por segunda vez, hermanos, a confirmar su reino. Estos hombres, como lo mencionaba, y un hermano me corrigió, el cual le doy gracias a Dios, porque a veces dice uno cosas que no tiene preparados aquí en este púlpito, pero te va llevando la enseñanza de esta manera. Estos hombres tuvieron la oportunidad de ver a Cristo ascender a los cielos, pero cuando Cristo venga por segunda vez, todos le miraremos. Los que han muerto en Cristo primero, y luego los que estemos vivos, los que hemos quedado, miraremos al Señor, iremos hacia Él y nos recibirá en una nube, en los cielos. Esa es la idea. Habla de este mismo Jesús. Esta es una frase gloriosa, hermanos, ¿no? El mismo Jesús, el que se sentó, el que ascendió a los cielos, el mismo Jesús que se sentó a la diestra del Padre, el mismo Jesús de los evangelios, el mismo Jesús de amor, gracia, bondad, sabiduría y cuidado, es el que vendrá, hermanos. Así como lo habéis visto ir al cielo, Jesús regresará de igual manera en que se fue, hermanos. Se fue físicamente y así vendrá. Se fue visiblemente y así vendrá. ¿Dónde? Se fue en el Monte de los Olivos y desde ahí vendrá. Se fue en presencia de sus discípulos y así vendrá. Se fue bendiciendo a la iglesia y así vendrá. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queréis, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos que esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos con estas palabras. Proclamen, hermanos, las enseñanzas de las cartas paulinas, de las cartas doctrinales que vienen en la Escritura, los evangelios, el libro histórico de Hechos, lo que la Escritura habla de Cristo, del Antiguo Testamento, desde su creación, y la promesa de este Mesías que hoy se encuentra a la diestra del Señor, esperando que el Padre decida enviarlo. ¿Y cómo estaremos nosotros? ¿Qué estaremos haciendo cuando Él venga? ¿Mirando? Como estos varones galileos. No, hermanos. ¿Qué haces mirando hacia el cielo? En tu corazón, en tus pensamientos, en tu oración. Pero tenemos una gran comisión que cumplir. El Espíritu Santo, hermanos, nos ha capacitado, te ha dado dones para hacerlos, entre ellos el amor, la justicia y la misericordia, que dice Miqueas 6:8. Lo que demanda Dios de nosotros. Y ahora en Cristo podemos hacerlos. Antes no podíamos. Hoy sí podemos hacerlos. ¿Qué haces mirando al cielo, hermanos? Pongamos por obra lo que las Escrituras leemos y dejemos de estar quietos y vengamos y sirvamos al Señor juntos, mientras la obra de los corazones de los que son suyos, que no sabemos quiénes son, se manifiesta en ellos. Manifestemos el amor ágape de Cristo y tengamos todas las cosas en común, manifestando la unidad de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se nos ha manifestado, hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Ni siquiera, hermanos, las obras son tuyas. El Señor nos prepara ese salón de clases en el cual sirves como maestro de escuela dominical, ese baño que limpias, esa cafetera en la cual preparas el café, Dios la preparó de antemano para que anduvieses en ellas, hermanos. Tendámonos afuera de las puertas de este local. Colosenses 3, 1 al 4, y con eso termino. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y en gloria, en el reino de los cielos, hermanos, vamos a adorar por una eternidad juntos en perfección. No permanezcas mirando al cielo de manera literal. Mira al cielo con tus manos, con tus pies, con tu boca, con lo que hacemos. Hemos sido capacitados, hemos sido bautizados y sellados por el Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos testificado en el bautismo que hemos creído.
Hagámoslo con dignidad, firmes y dignos. Lo he escuchado por muchas veces desde que estoy en esta iglesia. Todo esto, hermanos, para que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea glorificado. Lo que vamos a hacer por toda una eternidad, te pesa hacerlo hoy, eso vas a hacer por toda una eternidad. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por la misericordia que has mostrado para con nosotros, Señor. El darnos el poder, Señor, la salvación, la revelación de tu palabra a través de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, en los méritos de Cristo, Dios. Obra, Padre, esta mañana. Inquieta, Señor, a aquellos que aún aquí presentes, Señor, no te han reconocido ni aceptado, Señor. Tienen dudas, ayúdanos como iglesia a atenderlos, Señor, a glorificarte, a explicarles como al etíope, Señor, y que por el obrar de tu Espíritu Santo sus corazones tomen la decisión de venir, bautizarse, integrarse a la vida de la iglesia y continuar con este gran ministerio, Señor, que tú dejaste a tus apóstoles y que hasta hoy sigue vigente, Señor. El proclamar tu evangelio, ser testigo, Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Mientras tanto, Padre, pon ese deseo en nuestros corazones de clamar a ti tu venida, como en Apocalipsis lo declara, Señor, al final de tu escritura. Sí, Jesús, ven pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.